Damos la bienvenida al doctor Andrés Martínez, académico, internacionalista, experto en Derecho Constitucional y en Derechos de Agua. Quisiera, doctor Martínez, tratar el día de hoy el tema del Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y Canadá, tema que se hizo ya oficial entre Ecuador y Canadá el pasado día viernes. Sabemos que contiene qué etapas cumplió, cuál es la hoja de ruta institucional, pero quedan una serie de inquietudes aún sobre este acuerdo. La primera sería, si bien entendemos estaría operativo ya desde el 24 de julio, no sabemos si es que tiene aún que pasar por filtros constitucionales o legislativos. Empecemos ubicando la situación legal en la cual se encuentra este tratado. Supuesto, un gusto saludarlo, estimado Gustavo. Respecto a su pregunta, hay que comprender claramente que dentro del ámbito constitucional y del derecho internacional aplicado al caso ecuatoriano, existen dos tipos de tratados. Aquellos que deben pasar por filtros constitucionales y también parlamentarios, que es un control constitucional y un control político, y aquellos que no lo requieren. Esto dependerá siempre del listado que se encuentra establecido en la propia Constitución, entre los cuales se incluyen temas, por ejemplo, los que sí requieren, temas vinculados a alianzas militares, temas vinculados a empréstitos, temas vinculados a biodiversidad, etcétera. De manera particular, un acuerdo de libre comercio usualmente sí ha requerido siempre el paso de estos dos filtros. ¿Por qué? Porque por un lado hay un control constitucional respecto de que la Corte verifique que obviamente el contenido del mismo no se vaya en contra de artículos expresos o en su defecto de principios establecidos en la norma constitucional. Y el segundo, la lógica, siempre dentro de un Estado de Derecho y sobre todo también dentro de una república, es que exista un pesos y contrapesos, un check and balance que se llama, donde el Ejecutivo, que si bien es cierto, ha realizado obviamente cada uno de estos procesos, como usted señala, dentro de la negociación, porque de esto depende, de acuerdo a la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, existen algunas fases de los tratados internacionales. Hay una primera fase que es la negociación y que efectivamente es la que cumplió y que ha sido informada, entre comillas, que fue realizada de manera exitosa por el gobierno ecuatoriano y por supuesto por el gobierno de Canadá, en el cual usualmente asisten los ministros y por supuesto cada uno de sus representantes de las áreas donde se tiene especial interés. Bajo esas figuras se logran acuerdos, en este caso de manera particular comerciales, productivos, económicos, de propiedad intelectual y otros, y al igual también existen siempre algunos nodos conflictivos. ¿Cuál es un poco el fundamento? El fundamento al final del día es generar unas nuevas aperturas y hemos vivido, por ejemplo, de manera específica, recordarán ustedes, con los temas de algunos países árabes, recordarán ustedes también con los casos de Corea, etcétera. Entonces, es replicar y abrir, en este caso, una agenda comercial que le permita al Ecuador enviar, obviamente, y exportar, obviamente, sus productos y de igual manera recibirlo. Sin embargo, obviamente también debemos conocer que dentro de la agenda canadiense existen también ciertos intereses particulares y que respecto del caso del Ecuador se refieren de manera particular a los temas de recursos naturales, con lo cual se abre una línea. Esto no quiere decir, atención, y creo que hay que tratar con la objetividad del caso, no es que se abre una vía, libre a una explotación, pero sí obviamente se pone una prioridad con un socio estratégico que tiene obviamente un interés particular, en este caso con nuestros recursos naturales. En todo caso, ¿qué alcances tiene esta firma del tratado del pasado viernes 24 de julio? No es lo mismo dentro del proceso, de acuerdo con lo que dispone la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, no es lo mismo la firma que la entrada en vigencia. Con la firma, lo que usualmente hacen las partes, en este caso Canadá y Ecuador, es que obviamente llegan a cada uno de sus países y tienen que pasar los filtros que anteriormente señalé, un filtro constitucional donde se tendrá que verificar, y atención, y digo esto con énfasis, se tendrá que verificar si efectivamente tiene que cumplir un control político o no, y
las dos vías son claras. Se, Si se no debe tendrá, pasar el señala control. usted, son pasos que vienen más adelante. Así es, así es. Tienen que pasar, obviamente, los pasos y en este caso deberán ver si debe pasar o no. E insisto esto porque a veces algunos tratados, dependiendo de su contexto y sobre todo de su contenido, no siempre deben pasar. Dependerá, por supuesto, cuáles sean cada uno de los ítems que trate este tratado internacional de manera particular. ¿Se conoce ya el contenido de este tratado? ¿Se lo ha compartido en determinados niveles, en el caso suyo, en el académico? Eh, Usualmente lo que hemos sido invitados y durante ya algún tiempo han sido algunas mesas y rondas de negociación en ítems particulares, en asuntos comerciales, en temas productivos, en temas de recursos naturales, pero el texto definitivo no. Usualmente esto sí ocurre, y quiero aclararlo porque usualmente las partes, los estados, definen hasta último momento algunos aspectos específicos respecto de la redacción de los tratados para que, obviamente, en este caso se entenderá por obvias razones. Ustedes saben que los idiomas oficiales de Canadá son el inglés y el francés, tiene que estar en esos idiomas, al igual que debe estar en el español, con versiones que sean obviamente entendidas entre las dos partes de manera fidedigna. Sin embargo, no se conoce a plenitud el contenido y la extensión y sobre todo creo, estimado Gustavo, el alcance en este sentido, porque al final del día creo que un país en el siglo XXI tiene que abrir sus fronteras y por supuesto exportar y enviar sus productos, pero obviamente dependerán también de las condiciones y sobre todo de, si usted quiere, un poco el trato que se esté otorgando en este caso al país, de manera particular a Canadá. ¿Qué podría pasar si la Corte Constitucional señala que tiene que pasar por su filtro? Bueno, bajo ese contexto, lo primero que tendría que analizarse y lo que tiene que hacerse es un sorteo interno, después se tiene que emitir un dictamen de constitucionalidad. Y la idea de ese dictamen de constitucionalidad es precisamente saber que si realmente pasa o no pasa, es decir, si cada uno de los artículos, solamente voy a poner un ejemplo para que se logre entender, han existido casos en los cuales, por ejemplo, algunos tratados internacionales no pasan el filtro, por ejemplo, porque se debe renunciar a cierto tipo de compromisos o en su defecto a acuerdos a nivel nacional que la Constitución de la República no lo permite, o en su defecto que se vaya en norma en contra de una norma expresa. Por ejemplo, respecto de temas, no sé, algo que nos interesa mucho, que se vaya en contra de recursos hídricos, que se vaya en contra de biodiversidad, evidentemente la Corte no lo dejaría pasar. Sin embargo, y aquí quiero hacer también una aclaración, usualmente los términos que se utilizan dentro de los tratados internacionales y de los acuerdos en general son bastante elegantes y se utiliza muy bien la retórica con el propósito de evitar caer precisamente en este tipo de filtros. Sin embargo, creo que a más del control constitucional, que yo creo que salvo alguna negligencia expresa o alguna contradicción muy clara, no pasará. Más bien creo que aquí lo que se debe apuntar desde el punto de vista de la ciudadanía y por supuesto también de la oposición, porque creo que hay que entender también en un contexto de una democracia que las oposiciones son buenas, la oposición no es mala, la oposición ayuda a equilibrar precisamente las fuerzas y creo que dentro de un parlamento como es la Asamblea Nacional se sobreentiende o el deber ser es que puedan conversar, charlar, hablar, por eso es parlamento, y en esas discusiones se sepa si realmente se están defendiendo los intereses del Ecuador y por supuesto que permita un tema de mayor productividad. ¿Hasta dónde usted ha podido acceder? ¿Qué lectura jurídica e internacional le queda de este tratado? ¿Qué implica para la soberanía regulatoria del país? Bueno, yo creo que hay que concentrarse en algunos temas que creo que son específicos. El primero, que es general en todos los tratados de libre comercio, que es materia de comercio, bienes y servicios, ¿sí? Y el otro gran tema que creo que en este tratado se pone mucho en énfasis son los temas vinculados a inversiones en temas de resolución de conflictos. Entramos aquí a hablar de temas de protección a inversionistas, en este caso a canadienses, a través de, obviamente, cláusulas particulares
Y esto relacionado también con temas que, por supuesto, deberíamos entender nosotros desde la perspectiva constitucional, legal, son sensibles para nosotros. Estoy refiriendo de manera particular a temas de propiedad intelectual, estoy hablando de temas de carácter laboral, ambiental y también relacionados sobre todo con la posibilidad de mantener, por ejemplo, ciertas conexiones y sobre todo conflictividad que podría presentarse, por ejemplo, a través de pueblos y nacionalidades indígenas. Por esa razón, yo creo que es interesante y sobre todo deseable que podamos establecer, yo creo que mesas bastante abiertas y que no sea simplemente un tema de cumplir requisitos a nivel constitucional y legal para su posterior entrada en vigencia. ¿Cómo se establecen los límites en estos tratados? Ya no respecto al país o su soberanía, sino con respecto a otros países con los cuales existen también acuerdos, como los Estados Unidos, país con el cual Ecuador firmó, no sé si en el marco de este año o a finales del otro, un otro tratado con otras características. No es de libre comercio, pero sí un acuerdo bilateral. En ese tratado se hablaba de una priorización de los intereses norteamericanos en la explotación minera, dirigido sobre todo a tierras raras. ¿Hasta dónde alcanzaría este tema con Estados Unidos? Hoy un destacado ambientalista decía, ojo con eso, porque esto está poniendo equilibrios entre Estados Unidos, China y en este caso Canadá. ¿Cuál sería la situación? Yo creo que a veces, creo que si solamente nos referimos a generalidades, podríamos sacar dichas conclusiones. Sin embargo, creo que hay que entrar a la lectura minuciosa del tratado. Y precisamente los negociadores, en el caso ecuatoriano, evitan precisamente caer en ese tipo de contradicciones. Usted lo ha señalado correctamente, Gustavo, la priorización en el caso del acuerdo comercial con los Estados Unidos tiene que ver con tierras raras. Aquí solamente un paréntesis, pero les interesa mucho el tema de tierras raras por el tema de, obviamente, fabricación y desarrollo en temas sobre todo para microcomponentes y para temas en hardware. Pero regresando a la idea, en el caso de Canadá es mucho más amplio y sobre todo, como bien se señalaba, el acuerdo comercial con Estados Unidos fue sobre ítems específicos. Recordemos que no tenemos a la fecha un tratado de libre comercio abierto con Estados Unidos. Eso fue hace aproximadamente unas 2 décadas, un poco más, que se estuvo manejando la idea de celebrar un tratado de libre comercio abierto. Sin embargo, las actuales administraciones de Estados Unidos no ven una prioridad de tener TLCs abiertos. Al contrario, temas de carácter específico donde obviamente se logren negociar ciertos ítems. Regresando al caso de Canadá, vamos a ver que obviamente se habla de manera genérica, sobre todo de los temas vinculados con sector de minería y sobre todo la posibilidad de generar esta reducción de aranceles y un poco la polémica, insisto, en este tipo de tratados y sobre todo que se tenían como ciertos nodos conflictivos en durante la etapa de negociación, tenía que ver precisamente sobre la posibilidad, porque entendamos que no siempre procedemos de la mejor manera en el Ecuador, respecto de cómo presentar reclamaciones en caso de que el país, Ecuador sobre todo, caigamos en ciertas violaciones del tratado, para lo cual Canadá sugirió en su momento establecer criterios o principios de transparencia en los procedimientos, también los temas necesarios de que si bien es cierto, el Estado, en este caso receptor, Ecuador, tiene la obligación de regular, pero que obviamente se lo vaya haciendo bajo un respeto, porque entendamos esto, hablamos de Canadá y automáticamente se activa por parte de oposición, de sectores ambientalistas, etcétera, ciertos temores, sobre todo en temas de ambiente, de seguridad, de temas de pueblos y nacionalidades indígenas. En este tratado han intentado al menos, ya deberemos leer, insisto nuevamente a minucia, pero al menos han intentado ponerlo estos asuntos sobre la mesa. ¿Y por qué lo han intentado poner sobre la mesa? Intentando precisamente evitar susceptibilidades o posibles negativas y oposiciones durante el proceso de aprobación y ratificación respectiva. Ahora, más allá de la participación del Estado, de la diplomacia ecuatoriana,
de los expertos que también han intervenido en esto de alguna manera, autorizados, contratados incluso por el Estado ecuatoriano, ¿qué filtros quedan aún por pasar? Esto ya para el conocimiento de la opinión pública, para el conocimiento de los ecuatorianos de a pie, de los analistas, de los medios de comunicación, para conocer en qué grado se pone en riesgo o se cumple con estándares ambientales, laborales, de transparencia, de soberanía. Es tan, parecería simple, es mucho más complicado, pero es muy simple como lo siguiente. El Ejecutivo, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, va a tener que enviar a la Asamblea Nacional precisamente el proyecto de acuerdo. La Asamblea Nacional, a través de su presidente o presidenta, lo recibirá y tendrá que pasarla a la comisión respectiva, en este caso a la Comisión de Soberanía Nacional y Relaciones Internacionales, y ellos tendrán que a su vez oficiar a la Corte Constitucional para saber si se cumple lo que había explicado respecto del dictamen de constitucionalidad, y ellos tendrán que a la interna hacer un informe. Al igual que ocurre en todo procedimiento de la creación y aprobación de una ley, van a existir que obviamente unas etapas en las cuales ahí sí lo que usted señala, estimado Gustavo, vendrán expertos, tanto entendería yo que apoyan el tratado, que están en la línea del gobierno, al igual que obviamente personas que estén en contra respecto de las posibilidades de debatir y ver el real alcance del acuerdo. Bajo esos criterios, la lógica sería posterior que la Asamblea termine aprobando el tratado, entendería yo, y le entregarían al presidente en su calidad de jefe de Estado, con lo cual se hacen los intercambios y se pone una ratificación. Una vez ratificado, empezaría ya, perdón la expresión, la vida misma del Tratado de Libre Comercio. Hasta tanto, eso no sucedería. Sin embargo, creo que aquí, y sobre todo porque muchas veces, a veces se quiere pasar las cosas por encima, sin una real discusión, creo que aquí yo creo que sería interesante sugerir al gobierno nacional y sobre todo a cada una de las instancias que sean realmente procesos participativos, pero no de boca para afuera, que sean participativos a través de reales discusiones. Yo creo que un tema tan importante debería ser discutido, por ejemplo, en cada uno de los territorios. No sé, dónde se van a realizar las actividades, incluyendo a los pueblos y nacionalidades indígenas, incluyendo a profesionales de la salud, incluyendo a profesionales en el área del derecho laboral, para saber precisamente cuáles son los reales alcances y que no quede a posteriori la posibilidad de que existan conflictos respecto a su contenido. Un buen momento para preguntarle, doctor Martínez, en su calidad de experto, cómo está la situación del arbitraje internacional, qué riesgos enfrenta Ecuador en materia de solución de controversias, inversionista, Estado, que ha sido un tema recurrente en Ecuador. Hay amenazas, por ejemplo, de las mineras, incluyendo DPM, de recurrir a estas instancias, dado los hechos que son públicamente conocidos que se han producido aquí en la provincia de El Azuay, además de que entendemos en esto, como en cualquier materia legal, día a día se va generando jurisprudencia. ¿Cuál es el estado actual de esta situación del arbitraje internacional? Bueno, en el caso concreto del arbitraje aplicado a la explotación de recursos naturales, y en este caso a minería, hay que entender una primera condición. Uno, que el arbitraje está reconocido como un medio alternativo de resolución de conflictos en el Ecuador. Dos, que el Ecuador, nos guste o no, son nuestros representantes. Ellos firmaron unos contratos hace algunos años ya, en el caso de Río Blanco y en el caso de Loma Larga, con obviamente en el primer caso ya no solamente con una autorización de exploración, sino también de explotación. Es más, el proceso se estaba dando, y en el otro caso con exploración, e incluso, y el debate aquí viene, con la otorgación o no de esa licencia ambiental. Bajo esos parámetros, obviamente la defensa de las mineras, entiendo, tengo información bastante precisa, están más bien recopilando la información necesaria para iniciar los procesos de arbitraje respectivos. Más o menos han dejado de lado ya la idea de una real explotación, sino más bien se centran en la posibilidad de aplicar la demanda, en este caso al Estado ecuatoriano, lo cual
dadas las condiciones, repito, y en esto creo que hay que ser muy enfático, sobre todo por parte del sector público, somos bastante deficientes al momento de hacer las cosas y dejamos muchos nodos abiertos, con lo cual a veces hay personas que dicen el arbitraje siempre es malo, siempre falla en nuestra contra. Yo creo que a veces hay que hacer el ejercicio contrario. Somos tan malos haciendo las cosas que les dejamos tan fácil para que que a través de un proceso de arbitraje se gane. Bajo esa perspectiva, solamente dejo sobre la mesa un asunto. ¿Será que somos simplemente negligentes o somos negligentes a propósito Pero buena con el parte de esto propósito está en de manos generar? del propio Estado, de la Procuraduría General. No necesariamente, porque ahí ya nos estaríamos saltando a la defensa. Yo me estoy Ujú, refiriendo antes, me estoy refiriendo, por ejemplo, a las actuaciones que tienen los ministerios. Si un ujú. ministerio como el de Ambiente y Energía hace un acuerdo ministerial tan mal hecho, no necesariamente tal vez sea por ignorancia, tal vez tenga otra razón. Y eso, por supuesto, va a ser utilizado como prueba posteriormente. En otro megatema, doctor Martínez, hablando de la crisis hídrica en el Ecuador. Ahora vamos a sentir ya los efectos de la falta de agua, es inminente. ¿Cuál es el diagnóstico real de la gestión de agua en Ecuador? ¿Estamos ante una crisis estructural? Estamos justamente en estos días escuchando, viendo en el debate público el tema del gran proyecto minero Cangrejos en la provincia de El Oro, que parece ser hasta el momento, por lo que vamos conociendo, un proyecto que escandaliza por la liberalidad, las omisiones de carácter legal que estarían cometiéndose allá en la gestión de este proyecto. No, yo creo que hay que tener en cuenta algo, estimado Gustavo, y es que cuando nosotros terminamos de reducir el tamaño del Estado y de manera particular, por ejemplo, los ministerios, no solamente es a nivel retórico o a nivel de membrete, sino también se reduce la cantidad de funcionarios destinados para un fin concreto. ¿Por qué digo esto como antecedente? Con el propósito de entender que si bien es cierto podemos tener gran cantidad de normativa en materia de ambiental, en materia de recursos hídricos, usted necesita también la presencia estatal en los proyectos. No hace falta simplemente dar una autorización ambiental, hace falta dar el seguimiento, hace falta realizar las auditorías respectivas. Pero si yo cada vez tengo menos funcionarios, la lógica me dice que o es a propósito o es simplemente porque no me interesa el tema. Regresando al asunto, evidentemente si tengo menos cantidad de funcionarios va a ser mucho más difícil verificar si se están cumpliendo los estándares establecidos. Pero a nivel de una crisis de recursos hídricos, tanto respecto de los temas de explotación de recursos naturales no renovables como la minería, como el petróleo, yo creo que también hay que agregar otros temas y sobre todo en materia electoral. Y esto me permite, estimado Gustavo, ser muy sincero. Yo creo que muchas personas llegan a micrófonos, a cámaras, etcétera, y intentan mostrarse siempre como defensores del agua, con una posibilidad de pronto estar en contra de cierto tipo de proyectos. Sin embargo, muy poco se habla ahora en materia electoral de cuáles son las reales necesidades que tienen los ciudadanos. Pensemos rápidamente en elecciones eleccionales. Pensemos a nivel provincial y pensemos a nivel cantonal. A nivel provincial, hay unas competencias específicas que van a tener esos candidatos a prefectos y que deberíamos preguntarles, ¿qué van a hacer respecto de la gestión del riego? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a coordinar? ¿Cómo van a presentar proyectos que sean sostenibles? ¿Cómo van a llegar a territorio precisamente para mejorar el riego de esos sectores rurales? Y en el caso de los municipios, y no solamente estoy hablando de Cuenca, estoy hablando de los 221 municipios que se van a elegir, al igual, obviamente, de sus respectivos concejales, ¿qué se va a hacer? No hace falta simplemente, porque me da mucho miedo, créame, estimado Gustavo, que la campaña sea solo con membrete, es decir, yo protejo el agua. Me parece muy bien, yo creo que todos estamos de acuerdo, nadie va a decir que no protege el agua, pero la cosa es cómo lo va a hacer. ¿Va a pensar usted cómo va a proteger en la fuente? Sí, me va a contar qué va a hacer en los páramos, pero ¿qué va a hacer después con la gestión integral del agua? ¿Se va a encargar de hacer un tratamiento de aguas residuales? ¿Cómo lo va a financiar? ¿Cómo va a hacerlo a futuro? Porque creo que muchas veces se dice, estamos pensando en el agua de la ciudad X al 2030, al 2050, pero solamente cada vez pensamos en más infraestructura, pero no pensamos en mejorar la cultura ciudadana de ahorrar, por ejemplo, el agua. Eso no pensamos en ningún momento.
Eso no pensamos en ningún momento y eso lo dejamos de lado, cuando ese es un asunto fundamental que deberíamos tenerlo en cuenta desde una perspectiva de política pública. No hace Ujú. falta simplemente tener más capacidad, sino de pronto saber que ahorramos más. Y simplemente Bien. permítame concluir con esto, porque es el hecho de que, como el Ecuador triplica la media internacional del agua, creemos que el agua está para siempre y el agua no va a estar para siempre y debemos Ah, gestionarla correctamente. es un problema, diríamos que demasiado visible en el planeta actualmente como para pensar de esa manera. Para terminar, doctor Martínez, ¿cómo interpreta usted el estilo político del actual presidente? ¿Hay rasgos de hiperpresidencialismo, para no utilizar términos muy fuertes como los expuestos el día de ayer en una entrevista por un destacado hombre público, el expresidente Osvaldo Hurtado, al referirse a este tema? Bueno, yo creo que evidentemente es un estilo, es una forma de gobernar. No lo estoy avalando, simplemente estoy haciendo un análisis en el sentido de que muchas veces desde la comunicación política y sobre todo muchas veces desde el día a día, las personas ven estilos, les gusta estilos y los gobernantes intentan replicarlos. Me entenderá usted que estoy hablando directamente del caso del Salvador y de la réplica que se quisiera hacer a nivel local. O lo propio también con Ojalá, el estilo también ojalá de no del saltarse, caso de Nicaragua. sí, pero también saltándose ciertas, si usted quiere, debates, deliberaciones, etcétera, al Ujú. igual que lo hace Estados Unidos y replicarlo en Ecuador. ¿Por qué digo esto? Porque al final del día estamos frente a la posesión también de la señora Fujimori el día de hoy y lógicamente parece que comienza a armarse una línea regional donde veremos cada vez estilos similares. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado, doctor Martínez. Muchas gracias a usted, Gustavo. El doctor Andrés Martínez es académico internacionalista, experto en Derecho Constitucional y en Derecho de Aguas.